Dios te bendiga en esta noche. Te habla Eric Tiseira, el pastor de la iglesia que Cristo Somos. En esta noche, una vez más, te quiero compartir una palabra en este video sobre el infierno. El título de este mensaje es El infierno es real. Hay otro video que publicamos que hablé sobre la salvación, el valor de la salvación, ¿no? Y en esta noche quiero hablarte acerca del infierno, que el infierno es real, existe. A veces muchos dicen que el infierno está en esta tierra, y en realidad sí, está en la tierra, pero está en el fondo, en el centro de la tierra. Y hace miles y miles y miles de años que existe. Y ahí es donde tiene el trono el diablo, Satanás, con sus ángeles caídos. Y aquellos que han vivido bajo el pecado, bajo el príncipe de este mundo, bajo el maligno, y no han recibido el sacrificio de la cruz de Jesucristo, se han ido a una eternidad sin Dios. Están en ese lugar. En ese lugar hay cárceles espirituales, hay cuevas, es un lugar de tormento. Es un lugar donde están viviendo ahí continuamente en el espíritu, y es un dolor y un sufrimiento, porque ahí aún demonios azotan y castigan a esas almas. Por eso vamos a compartir, yo quiero compartirte en la palabra, en la Biblia, acerca de los versículos que nos hablan claramente que el infierno es real. Y yo quiero que esta palabra, este mensaje, no te cause ni miedo, ni temor, ni nada. Solamente que vos puedas ser consciente de que todo ser humano que vive en pecado y no pone su vida en las manos de Dios y no se arrepiente de sus pecados, cuando llegue la hora, la muerte, la misma muerte vendrá a buscarte, vendrá y te llevará a un infierno, a ese lugar de oscuridad y de tormento. Por eso la Biblia es clara. Yo no puedo decirte una cosa que no es. Por eso la Biblia nos habla y nos advierte acerca de estas cosas. Y vamos, quiero compartirte en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Si tenés Biblia, busca conmigo y vamos a ir a la Escritura. Cuando la Biblia habla de infierno, la palabra infierno es una palabra en castellano, pero en realidad tiene otro significado. Hay 162 referencias, versículos, que habla sobre el infierno en la Biblia. Para que tengamos una idea, Jesús, Dios, qué importancia le da acerca del infierno en la Biblia. Apocalipsis 20:15 dice así la palabra de Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí nos habla claro Dios que aquel que acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y recibe la salvación de Jesús en su vida, vuelve a nacer en el Espíritu. Porque aquel que no conoce a Cristo, que no ha recibido a Cristo, su espíritu está muerto por causa del pecado. Vive en el cuerpo, en el alma, pero el espíritu está muerto por medio del pecado. Porque la Biblia dice en Romanos que todos fuimos destituidos, expulsados, sacados del reino de los cielos por causa del pecado. Un bebé cuando nace ya viene con el mismo pecado de la naturaleza humana. Ahora, ¿conoce el bien y el mal? No, pero la misma esencia de la carne ya viene pecadora. Por eso todos necesitan ser redimidos por la sangre de Cristo, todo ser humano. Y la Biblia dice algo muy importante, que el que no esté escrito, inscripto, anotado en el libro de la vida. ¿Y cuál es el libro de la vida? Cuando uno en la tierra vuelve a nacer, hay ángeles que se encargan de escribir nuestros nombres en el libro de la vida. No el nombre de uno, Eric Tiseira o Eric David Tiseira, sino que el nombre que el mismo Señor, que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo nos da. Cuando uno nace en el Espíritu y es de ser creación de Dios a ser hijo de Dios, tenemos un nuevo nombre, dice la Biblia.
¿Y dónde vamos a darnos cuenta y a conocer ese nombre? Cuando estemos en el reino de los cielos. Y dice la Escritura que el que no esté escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. ¿Y cuál es el lago de fuego? El mismo infierno. Es un lugar donde hay lava, es un lugar donde hay azufre, es un lugar donde hay calderas de agua hirviendo, donde los demonios echan adentro a esas almas y sufren sin consolación. La muerte es real. Nadie está listo para morir. El hombre la quiere evitar, pero no puede. Todos sabemos cómo nacimos en esta tierra, pero nunca vamos a saber cómo vamos a morir. Y eso es algo que solamente Dios sabe. La Biblia habla en Génesis 3:4, cuando el mismo diablo disfrazado de serpiente le dijo, no morirás, le dijo a Eva. Volver la parte de la serpiente sin mover tus manos, estar ahí quietita y volverlo a decir por así saco la parte del trigo. En Génesis 3:4 dice la Escritura, cuando el diablo en la serpiente, a través de la serpiente, le dijo a Eva, no morirás. Y Eva comió de ese fruto y luego le dio a Adán y pecaron. Y el diablo le mintió a Eva diciendo, no morirás. ¿Y qué significa esto? No morirás ¿a qué? A la vida espiritual que tú tienes. ¿Y qué pasó? Fue todo lo contrario. Murieron espiritualmente. Perdieron la vida eterna. Se llenaron de pecado y se apartaron y se alejaron de Dios. Ahora, Mateo capítulo 12, versículo 40, acá habla algo muy importante en la Escritura, que cuando Jesús muere en la cruz, Él resucita al tercer día. Él muere un viernes a la noche y resucita un domingo en la madrugada. Ahora, ¿qué pasó desde ese viernes a ese domingo? Él visitó el mismo infierno. Él se presentó como el Hijo de Dios. Él fue al reino de las tinieblas y le arrebató y le sacó la llave de la vida y de la muerte. ¿A quién? Al diablo, a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de la llave de la vida y de la muerte, está hablando de que el diablo la obtuvo cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, el diablo le agarró esa llave que representa la misma vida espiritual del ser humano. Y Jesús la obtuvo por medio de su sangre y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, cuando dice la Escritura que Jesús es la verdad y la vida, Jesús es el camino, Jesús es la vida eterna, porque Él ha obtenido la victoria en la cruz del Calvario. Y el diablo ha sido derrotado. Ahora, la Biblia habla sobre el infierno, como recién les decía. Y la palabra infierno en hebreo, en el original, es Gena. G-H-E-N-N-A. Gena. ¿Y qué significa la palabra hebreo Gena? Significa basural. El infierno realmente es un basural. ¿De qué? Donde ahí van las almas perdidas. Las almas que han sido reveladas en rebelión y en contra de Dios. Ahora, ¿el infierno fue creado para el ser humano? No, fue para el diablo y los ángeles caídos. Pero el mismo pecado hace que las almas, al no aceptar a Cristo, al Salvador del mundo, se pierdan a una eternidad sin Dios. Ahora, es un término y una traducción, como podemos nombrar muchas partes de la Biblia, como se le llama Hades, Seol, abismo, infierno, pero el verdadero nombre es Gena, basural, como también llamado Valle de Hinnom, H-I-N-N-O-M, Valle de Hinnom. Ahora, el infierno está en el centro de la tierra. Muchos
han querido llegar a ese lugar, pero no han podido. La única manera de entrar es estando muerto en el cuerpo y entrar en el espíritu. En el centro de la Tierra, según los geólogos, hay alrededor de 12.000 grados Fahrenheit. ¿Qué significa esto? Que el calor que hay en el centro de la Tierra es aún mayor que el mismo calor que expulsa el Sol hoy en día. Por eso un ser humano, un cuerpo humano no podría entrar ahí, pero nuestro espíritu, al ser eterno, puede ir donde sea. Y el sufrimiento es terrible y eterno en ese lugar. Ahora, Lucas 19:10 dice, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús viene a buscar a los que se están perdiendo al infierno. Por eso es importante predicar el Evangelio a toda criatura y a todo lugar. El infierno realmente existe. Existe. Marcos 9, versículo 46 dice, el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos no se apaga. El gusano de ellos no muere y el fuego de ellos no se apaga. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Que en el mismo lugar, en ese lugar, en el infierno, hay gusanos que se comen a esas almas que están en sufrimiento. Y hay un fuego que los envuelve y los consume. Y muchos testimonios que uno puede escuchar que han tenido revelaciones y han visitado el infierno, dice que se huele a carne podrida, a carne quemada, por ese fuego, por ese calor que hay en ese lugar. Apocalipsis 14, versículo 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué hay humo en el infierno? Porque es el humo de carne cocida. Y hay un sufrimiento de esa gente que es interminable. Por eso, yo quiero decirte algo. Si vos no crees en esta tierra que el infierno existe y que es real, cuando te mueras te vas a dar cuenta que es real. Porque vas a estar ahí. Y lo peor de todo, que no vas a poder salir. Por eso la Biblia también dice que es un lago de fuego y azufre. Y si vemos el origen del azufre, el azufre muchas veces está en el fondo, en el centro de las montañas, donde hay volcanes. Y en el mismo centro de la tierra hay lava, hay azufre, hay fuego. Dice la Biblia que en el infierno, en el Gena, hay lloro y crujir de dientes, tormento. Y entiéndame en esto, muchos se lamentan y la pregunta es ¿por qué? Porque se dan cuenta de que ya no pueden salir de ese lugar. Y aún en el cielo, muchos van a recordar lo que han pasado. O sea que nuestra mente, nuestra conciencia va a ser bien latente y clara estando en el cielo o estando en el infierno. Por eso vamos a entender esto. Cuando Jesús da el ejemplo del rico y de Lázaro, de la historia del rico y de Lázaro, el rico le decía a Lázaro, avisar a mi familia por favor, que ellos reciban el mensaje, que no hagan como yo hice. Y Jesús cuenta esa historia dando el ejemplo que nuestra conciencia está muy clara y nítida en ese lugar, siendo en el infierno o en el cielo. Entonces, no es un cuento de hadas, no es una película de ciencia ficción, esto es real. Por eso, si realmente tú no crees que el infierno es real y existe, quiero decirte que está cerrado. Y mi oración es que vos te vuelvas a Dios, te arrepientas de tus pecados y que vos puedas caminar con Dios y poder evitar el infierno. Porque una vez que entras, ya no puedes salir. Mateo capítulo 25, versículo 41, dice Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Jesús ahí es fuerte con lo que dice, pero es claro. Y en el capítulo 13 del 42, dice, versículo 42, y los
que los echaron al horno de fuego. Ahí Jesús está dando un claro ejemplo. Cuando les llegue la hora de el juicio que Dios va a hacer a toda la humanidad, van a decir: pero Señor, servimos en tu nombre, buscamos tu presencia, hicimos milagros en tu nombre, te creímos como Señor de nuestras vidas. Y Él va a decir: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y directamente esas almas van a ir a un infierno, a una condenación eterna. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano cree que agrada a Dios con rituales, haciendo cosas que a Él le pueden llegar a agradar, y no es así. La salvación de nuestra alma es por fe y por gracia. No nos merecemos nada de Él. Solamente Él pide que seamos obedientes a su palabra y caminemos en santidad bajo el poder del Espíritu Santo. Marcos 8, versículo 36, dice: ganar al mundo. Si yo ganara el mundo y pierda mi alma, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y es así, ¿de qué sirve tener tantas riquezas si realmente nuestra alma se va a una eternidad sin Dios? Mateo 7, 21, y ahí Jesús lo aclara una vez más: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No a Jesús significa sí al infierno. Sí a Jesús significa sí al cielo. Por eso, cuando uno dice no a Jesús, dice sí al pecado. Y la consecuencia del pecado es el mismo infierno. Por eso, terminando esta palabra, en el libro de Juan, San Juan, quiero compartirte una palabra más. Y yo puedo nombrarte un montón de versículos más, pero Juan, el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 35 y 36, dice así la palabra de Dios: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dios dio a su único Hijo. Y dice: el que cree en mi Hijo, en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? La salvación de nuestra alma. Pero el que no cree, el que rechaza la vida eterna, o sea, el que rechaza la salvación, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la ira de Dios estará sobre él. ¿Y qué es la ira? La condenación de Dios. Y ahí Dios dirá: al fuego eterno, al lugar de tormento, al lugar de crujir de dientes y de lamento y lloro. Por eso, tarde o temprano, todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Y aquel que dio su vida y vivió su vida para el pecado y no se ha arrepentido, la condenación será terrible. Y será para toda la eternidad. Por eso yo te animo: si vos vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si conoces a Dios o no conoces a Dios, que vos puedas ponerte a cuentas con Dios. Que vos puedas arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y sabiendo que Él, lo que Él hizo una vez y para siempre, dio su vida y sacrificó su vida, partió su cuerpo, entregó su sangre para perdón y salvación de los pecados. Y que camines con Él, que congregues, busques de Dios, leas la palabra, tengas una comunión con Él, y que vos estés en santidad, porque sabes que el infierno es real. Y sin Cristo, si rechazas a Cristo, le decís sí al infierno. Y Dios dice: sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que el que no acepta a Cristo, al Hijo de Dios, la ira de Dios, la condenación de Dios, nos llevará a un infierno, a una eternidad sin Dios. Nos llevará a un dolor
un crujir de dientes, un llanto y una eternidad de castigo de Dios por causa del pecado. Por eso, ¿qué es lo que Dios te pide? Que te pongas a cuentas con Él y que puedas vivir en santidad. ¿Y qué significa en santidad? Vivir apartado para Dios. Vivir con Dios, caminar con Dios, leer la Biblia, orar, buscar su presencia. Y eso es lo que Dios te pide. Dios quiere que su iglesia sea santa y sin mancha. Por eso te animo a que lo hagas. Dios te ama. Él dio su vida, dio su Hijo y quiere darte una nueva vida. Por eso, desde aquí, desde la Iglesia de Cristo Somos, mi oración es que puedas conocer a Dios y puedas caminar con Él y que vos entiendas y que creas que el infierno es real. Dios te bendiga en esta noche.